Mateo 11 del 25, dice, del 25 en adelante, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra del Señor está bendecida. Vamos a estar predicando el carácter de Dios revelado en el Hijo. El carácter de Dios revelado en el Hijo. Cuando definimos lo que es el carácter, es el conjunto de atributos que tiene Dios que lo revelan a Él. Es el valor moral de Dios, es la ética que Dios tiene, la integridad que Dios tiene. Y eso es lo que llama carácter, es el carácter de Dios. Entonces es el conjunto de todos los atributos que Dios tiene. Dios tiene dos clases de atributos, que son los atributos comunicables y los atributos no comunicables. Pero vamos a hablar hoy de los atributos comunicables o lo que se llaman los atributos morales de Dios. Es decir, Dios en su moralidad, en sus atributos morales, Dios es santo, tiene santidad, es justo, es fiel, es misericordioso, es amor y es bondad. Ahora bien, esos atributos se le llaman también los atributos comunicables de Dios. ¿Por qué se le llaman los atributos comunicables de Dios? Porque Dios le puede comunicar esos atributos al hombre. Es decir, que el hombre puede llegar a ser santo porque Dios le comunicó ese atributo por medio de su espíritu. El hombre puede llegar a ser justo porque Dios impartió su espíritu en el hombre y lo hace justo. El hombre puede llegar a ser fiel porque Dios le impartió la fidelidad. El hombre puede llegar a tener misericordia porque Dios le impartió la misericordia, el amor y la bondad. Y por eso se llaman los atributos comunicables de Dios, que Dios le puede comunicar al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere darse a conocer al hombre. Dios quiere darse a conocer al ser creado. El único ser que lleva la imagen de Dios es el hombre en la creación. Ahora bien, Dios quiere que el hombre le conozca, que revelársele al hombre. Entonces, y eso es lo que Dios quiere. Es más, la gloria del hombre está en conocer a Dios. Es decir, lo que verdaderamente es la gloria del hombre es llegar a conocer a Dios. Y Dios lo dice a través de su palabra. En Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto en que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si Dios quiere dos cosas fundamentales. Dios quiere que tú lo entiendas y que tú le conozcas. Entonces, ahora bien, Dios debe darse a conocer. Por eso, si Dios quiere que tú lo entiendas, Dios tiene que liberar tu entendimiento por medio de su espíritu. Y si Dios quiere que tú le conozcas, Dios tiene que revelarse. Si Él tiene que darse a conocer. En el concepto de Dios darse a conocer está la revelación universal de Dios. Y podemos hablar como la revelación universal de Dios, las Sagradas Escrituras, es la revelación escrita de Dios. Pero también tenemos la revelación de Dios a través del Hijo. Es la máxima revelación que Dios tiene. El Hijo es la máxima revelación, es la plenitud de la revelación de Dios. Ahora bien, está también la revelación de Dios de manera personal, de manera particular a tu vida. Por eso ustedes se pueden dar cuenta que cuando decidimos servirle a Dios, cuando decidimos venir a la iglesia, como que suceden cosas espirituales. Comienzan a suceder oposiciones, comienzan a suceder cosas a tu favor, pero al mismo tiempo comienzan a suceder cosas que nunca te han acontecido. Y tú dices, pero
¿Y qué es lo que pasa? Son el hecho de yo querer a la iglesia, de yo buscar a Dios. Hay algo que está pasando, hay algo que se está manifestando. Lo que pasa es que cuando tú decides buscar a Dios, se activa el favor de Dios para tu vida, pero al mismo tiempo el reino de las tinieblas tiene un plan de tratar de evitar de que tú le sirvas a Dios. Sí, ese es el plan que ellos tienen. Por eso es que suceden esas cosas espirituales. Pero qué bueno es Dios, que Dios aprovecha todo eso que nos sucede para que eso que suceda obre para bien. Para que nosotros podamos conocerlo, para que podamos conocer su favor, su poder y saber que no hay Dios fuera de él y que nadie puede más que él. Entonces, pero en sentido estricto, Dios quiere que tú le conozcas y que tú te gloríes en conocerlo. Es decir, Dios permite que tú te gloríes en conocerlo. Es decir, yo conozco a Dios. Dios permite que tú te gloríes en eso y que tú le puedas entender. Ahora bien, Dios se revela, se autorrevela a sí mismo. Es decir, quien se da a conocer es Dios. Y en la Biblia Dios se revela como que es eterno, como que es todopoderoso, que todo lo sabe y que todo lo ve. Pero 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luces inaccesibles, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio serpentino. Amén. Es decir, donde Dios habita, nadie puede acceder. Nadie puede conocerlo por sí solo. Nadie puede decir, yo voy a entrar donde Él está, porque donde Él está, el hombre no tiene acceso. Es más, en el Antiguo Testamento, el ver a Dios es equivalente a morir. Si todo aquel, en la mentalidad judía, todo aquel que viera a Dios, sabía que eso le iba a traer la muerte, porque equivale a morir, porque el peso de gloria donde está Dios consume al hombre por la condición pecaminosa del hombre. Como Dios es santo y está apartado del mal, todo aquello que tenga pecado, que esté mal, en el Antiguo Testamento, todo aquel que entrara a ese lugar moría y tenía que morir. Por eso es que nosotros vemos a Isaías 6:5 que dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, Isaías sabía que entrar en la presencia de Dios en la condición espiritual que él estaba era equivalente a morir. Y por eso cuando él ve a Dios dice: soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque accedió a donde estaba Dios y lo que él vio fue la gloria de Dios. Entonces nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios se revela como Jehová de los ejércitos. Es decir, como un Dios de guerra, como un Dios fuerte. Entonces, un Dios temible. Y así tenía el pueblo de Israel, temía a Dios, tenía miedo a Dios, porque como Dios se revela en el Antiguo Testamento. En Éxodo 20:18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, ellos, el escuchar la manifestación y el poder de Dios en el monte, tenían miedo de acercarse a ese Dios que podía consumirlo, ellos entendían que podía matarlo, que el estruendo daba miedo. Ahora bien, si nosotros vemos a Moisés es un profeta de Dios, es un agente de revelación de Dios. Y él es el mediador entre Dios y los hombres, el único que tenía derecho legal para hablar con Dios y para comunicarle lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Entonces, ahora bien, ya en la aparición de Jesucristo, Jesucristo aparece como la fuente de revelación divina, como el único que puede dar a conocer a Dios. Nadie fuera de Cristo puede dar a conocer a Dios. Entonces, Jesús aparece y Juan lo describe de esta manera: porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir,
que cuando habla de la plenitud de Dios está en Cristo. La plenitud, la palabra plenitud viene de la palabra pleroma. Un pleroma es la suma de todas las cualidades. Es decir, que en Jesús, en la encarnación, estaba la suma, la totalidad de quién es Dios, al máximo expresión. Es decir, que el amor de Dios a máxima expresión estaba encarnado, visible en la persona de Jesús. La fidelidad de Dios estaba encarnada en la persona de Jesús. Es decir, que todo aquel que estaba en ese momento que vio a Jesús podía abrazar el amor de Dios. Podía abrazar la fidelidad de Dios. Es decir, podía tener visible, podía tener contacto con la suma de todas las cualidades de Dios. Ahora bien, Juan dice, y algo es importante, que la ley viene por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Es decir, que de la única manera que el hombre puede servirle a Dios y tener una relación con Dios no es por medio de la ley, sino por medio de la gracia y la verdad. Es decir, nadie, y ahí es que la gran mayoría de gente tienen este conflicto, que quieren cumplir leyes, quieren cumplir muchísimas cosas. ¿Para qué? Para acercarse y ser aceptado por Dios. Es decir, yo voy a cumplir tales cosas porque si yo las cumplo, yo voy a recibir el favor de Dios. Y establecen leyes, dogma de hombre, mandamiento de hombre, y establecen muchísimas cosas que ellos tienen que hacer para ser aceptados por Dios. El problema de esto es que tú estás descansando en lo que tú haces, estás descansando en una ley, en un dogma o en un mandamiento. ¿Para qué? Para acercarte a Dios. Ahora, ¿qué quiere la Biblia? Que nosotros entendamos. ¿Qué revela la Biblia? Que de la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios es por medio de la gracia de Él y por la verdad de Él. Es de la única manera. No hay otra manera de tú acercarte a Dios fuera de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice que está en el seno del Padre. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dice que Él está? ¿Qué es lo que dice que el texto con decir que Jesús está en el seno del Padre? Lo que está diciendo es que todo lo que Jesús es procede del Padre. Si todo lo que yo soy, lo que está diciendo, que todo lo que Jesús es, procede del Padre. Es decir, que Él a través de su propia vida, de la encarnación, está revelando a Dios, está revelando el carácter de Dios. Es decir, Dios quiere darse a conocer, quiere hacerse visible, quiere que la gente se acerque a Él. Dios es quien quiere, Dios es quien te está buscando. No es cuestión de que tú estás buscando a Dios, es que Dios te está buscando a ti. Y ahora, ¿para qué Dios te está buscando? Para salvarte. Dios te está buscando para manifestar su bondad a tu favor. Dios te está buscando para manifestar su gracia a tu favor. Dios te está buscando ¿para qué? Para que tú conozcas su fidelidad, para que tú le puedas servir. Entonces, ¿qué pasa? Colosenses 1:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en la encarnación de Jesús estaba la plenitud, el pleroma de la deidad. La plenitud de quién es Dios visiblemente. Entonces, ¿qué sucede? En Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Es decir, el misterio de quién es Dios estaba escondido. Estaba escondido y Dios comenzó a revelarlo paulatinamente y progresivamente. Cuando aparece Jesús, Él comienza y revela todo a plenitud. Y nosotros podemos ver cómo estaba escondido. Vemos todos los símbolos, la figura que estaban en el Antiguo Testamento, estaban haciendo referencia a Cristo. Mi esposa habló del Cordero, que el hijo que se le pidió a Abraham. Ese hijo que se le pide a Abraham es tipo y sombra de Cristo. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le pidió su hijo, Él lo entregó. Entonces, están revelando a Cristo en el sacrificio de Abraham, que Abraham dice, Dios se proveerá. Está diciendo, Dios mismo se va a hacer Cordero. El problema que está, el conflicto que está, se resuelve cuando Dios aporta el Cordero. El problema no lo resolvía el hijo de Abraham, sino lo resolvía el hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces nosotros vemos que entonces lo que está revelando es a Cristo a través del Cordero. Podemos ver el arca
el arca de salvación, que la gente para salvarse del diluvio no tenía que entrar al arca. Todo aquel que no entrara al arca, ¿qué pasaba? Iba a perecer, iba a morir. Entonces está revelándose todo ese misterio. Dios lo había escondido, y cuando aparece físicamente Jesús, ya no es un misterio, ya el misterio está visible. Ya todo lo que Dios había escondido a través de los tipos y las sombras estaba visible. Por eso es que Juan, cuando ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan conocía la figura del Cordero. Sabía que el Cordero del Antiguo Testamento expiaba para el perdón, era para expiación, pero Dios trajo un Cordero. Entonces, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, no ve un hombre, ve un Cordero. Y lo ven a mayor, a plenitud del Cordero Pascual. El Cordero que el pueblo ofrecía en la Pascua. Él ve que este Cordero es un Cordero perfecto y es el Cordero de Dios y viene a quitar el pecado del mundo. Ahora, no solamente el perdón a través de Cristo, sino también al quitar el pecado, porque la expiación no te quitaba el deseo de pecar. Lo que calmaba era la ira de Dios momentáneamente, pero tú salías del sacrificio y nuevamente volvías a cometer el mismo pecado. Ahora bien, pero en Cristo Jesús es diferente, porque cuando nosotros somos perdonados por Dios por medio de la fe en Jesucristo, recibimos el perdón divino. Ahora bien, el perdón divino trae transformación, el perdón divino trae reconciliación. Nos reconciliamos con Dios, pero en la reconciliación trae transformación. Entonces, Dios quiere revelar todo lo que Él es capaz de hacer en ti y todo lo que hizo por ti. Entonces, esta revelación, Dios la escondió a los sabios, a los entendidos. ¿Y a quién se la dio? A los niños. Y cuando hablamos de niños, estamos hablando de niños de manera de tamaño, sino niños de personas que no tienen malicia en su corazón. De personas que, aunque somos pecadores por naturaleza, porque Adán no vendió el pecado, pero quizás en tu corazón tú no tengas malicia, tú no tengas maldad. Quizás en tu corazón, en el eco reflejo de la imagen de Dios, todavía seamos personas que tengamos bondad, y es reflejando la imagen de Dios. Entonces, a esa persona Dios le escondió, porque los sabios y los entendidos de aquellos tiempos eran los escribas, los fariseos, y sabían tanto de la Biblia, sabían tanto de la ley, que el Dios que escribió la ley, el Dios que le escribió todos los libros, estaba físicamente con ellos y ellos no lo conocieron. Es decir, Jesús dio todas las señales, pero se hicieron tan intelectual, sabían tanto, que Dios estuvo de frente a ellos y ellos no lo conocieron. Sí, porque una cosa es la sabiduría divina y otra cosa es la sabiduría humana. Tú puedes ser un sabio humanamente y tener ausencia de la sabiduría divina. Entonces, Dios quiere que seamos niños, pero al mismo tiempo, cuando somos niños, es porque hemos nacido de nuevo. Y es porque hemos nacido del agua y del Espíritu. Y todo aquel que nace del agua y del Espíritu nace como niño. Ahora bien, pero después de tú ser niño, el crecimiento lo da a Dios. Dios es que da el crecimiento. Entonces, a esas personas que Dios le ha revelado o lo quiere revelar las cosas espirituales y el misterio que estaba escondido de los siglos en Dios. Entonces, en Mateo 11:26 dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Sí, Dios en la Biblia se revela como autogenerador. Me voy a explicar. O autogestor. ¿Cómo Dios se revela de esta manera? Que todo lo que Dios quiere hacer en el hombre, Dios mismo tiene que producirlo. Si Él se revela como autogestor, todo lo que Él quiere hacer en ti, Él tiene que impartírtelo a ti. Él tiene que producirlo en nosotros. Si no hay nada que nosotros produzcamos para Dios, que Dios lo acepte. Todo lo que Dios quiere que nosotros seamos, Él tiene que producirlo. Dios quiere que yo sea santo, y eso significa que Él me separa para Él. Eso es santo, eso significa ser santo, que Dios me separa para Él. Ahora, Dios tiene que impartirme su santidad. Dios quiere que yo sea justo, Él debe impartirme su justicia. Dios quiere que yo sea verdadero, Él debe impartirme su justicia, su verdad. Es decir, que todo lo que Él quiere que yo sea, Él tiene que impartírmelo a mí. No hay manera de que yo llegue a hacer algo para Él fuera de Él. Sí. Ahora, ¿dónde Dios revela
que nosotros podemos ser algo para Él si estamos en Cristo. Por eso es la partícula en Cristo, que quiere decir unido a Cristo. Porque en Él somos, en Él vivimos y en Él existimos o caminamos. Y todo lo que somos para Dios es porque estamos en el Hijo. Al punto de que podemos ser hijos de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, porque tenemos el Espíritu del Hijo. Entonces, por eso es que Efesios 4:24 dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, que nosotros en términos espiritual, por estar en Cristo, por estar en el Hijo, tenemos una vestidura de un nuevo hombre. Si somos nuevos hombres creados en Cristo, ahora tenemos una nueva naturaleza. Y al tener una nueva naturaleza, entonces podemos operar en la naturaleza no nuestra, sino del Hijo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, en la naturaleza del Hijo es que Dios me acepta. Es que Dios tiene una relación conmigo. Es decir, por medio de la vida del Hijo. Es por medio de la vida del Hijo es que yo puedo tener relación con Dios. Por eso es tan importante nosotros poder entender la fe en Jesucristo. Es decir, una cosa es la fe en Jesucristo y otra cosa es la fe de Jesucristo. Nosotros venimos a la iglesia y comenzamos a relacionarnos con Dios como lo que llamamos la fe primaria. La fe primaria es la fe que habla Hebreo. Hebreo dice que el que se acerca a Dios crea que le ha y que eres galardonador del que le busca. Esa es la fe primaria. Que tú sabes que Dios existe, pero tú no sabes cómo servirle. ¿O quién de los que vino aquí desde que llegó sabía servirle a Dios? Ninguno. Todos nosotros estamos en un proceso de conocer a Dios y comenzar a servirle, pero la manera de servirle a Dios es la manera de Dios. Nadie puede servirle a Dios a su propia manera. Es decir, Dios es que establece la manera como hay que servirle. Entonces, ¿qué sucede? En el Hijo, Dios entonces me imparte su espíritu, me imparte su vida, y entonces como hijo de Dios comienza a relacionarse conmigo. Pero ahora en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, Dios se relaciona conmigo como una relación de padre a hijo. Eso es un privilegio que nosotros tenemos que no tuvo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel nunca vio a Dios como padre. Y esa es la razón que el Padre Nuestro, que es una oración modelo y no es una oración dada para repetirla. Es decir, en el contexto del Padre Nuestro no es una oración para que usted la repita, sino es un modelo. Jesús lo que le hacen la pregunta, ¿cómo se debe orar a Dios? ¿Cómo se debe rezar? Porque dicen rezar, porque rezar es hacer vanas repeticiones. Y Jesús le dice, no recen o no oren como los gentiles, porque así oraban los gentiles. Y le dicen, oren de esta manera. Padre Nuestro, le está diciendo, comiencen a ver a Dios como Padre y comiencen a orarle a Él como Padre. Ese es el contexto del Padre Nuestro. Y comienza a decirle, órenlo y véanlo como Padre, porque ellos nunca vieron a Dios como Padre. Es más, ellos vieron a un Dios tan lejos, tan lejos, tan lejos que tenían miedo de acercarse a Él. Ver un Dios tan justo que cualquier ley que ellos no cumplieran, Dios acababa con ellos. Y tenían el deseo de cumplir la ley con un propósito, porque el que podía cumplir algunos aspectos de la ley, Dios le añadía larga vida. Y ellos estaban atrás de la larga vida. Pero bendito sea Dios en Cristo, que Cristo no nos viene a dar larga vida, sino vida eterna. Amén. Que es más allá de la larga vida. Es decir, que vemos ahora entonces que en la revelación del Hijo, Dios viene a darnos la vida eterna, pero trae en el Hijo el conocimiento de quién es Dios. Es decir, para yo conocer al Padre, ¿a quién tengo que venir? Al Hijo. Porque el Hijo que da a conocer al Padre. Es más, nadie ha visto al Padre. Es más, nadie puede hablar con el Padre. Solamente a través del Hijo. Entonces, el Hijo no solamente trae el conocimiento de quién es el Padre, pero al mismo tiempo da el entendimiento de quién es el Padre. Porque el Padre es espíritu. Entonces, como el Padre es espíritu, yo debo comunicarme con el Padre a través de mi espíritu, del espíritu del hombre. Pero ahora no solamente me da conocimiento, me da entendimiento, pero al mismo tiempo Dios comienza a transformar mi vida. Y lo que yo era antes comienzo a dejar de serlo. Y todos los que están aquí han vivido esa experiencia de cosas que nosotros hacíamos y de lo que éramos que hoy no somos. Bendito sea Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque Él está transformando nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? La revelación más amplia, la plenitud, el pleroma de la revelación, no es
de un Dios que se te revela y que tú lo conoces desde afuera, sino un Dios que tú le conoces y te revela desde adentro. Porque dice Pablo en Colosenses que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pero es ¿dónde? ¿Dónde es Cristo? En nosotros. Entonces Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Toda la gloria que ellos estaban buscando a través de los sacrificios, a través de obra, a través de ritos, todo eso que ellos estaban buscando la plenitud, la presencia, la aceptación de Dios. Y hacían muchísimas cosas. Y Pablo viene y le dicen escribiendo a los Colosenses, todo eso que ustedes están haciendo no tiene valor delante de Dios. Lo que tiene valor delante de Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que va a producir la transformación. Es más, eso es lo que va a hacer que tú seas aceptado por Dios. Porque nosotros somos aceptados en el amado. Somos aceptados en Cristo. Dios nos ve en Cristo. Fuera de Cristo, Dios no tiene relación con nadie. Fuera de Cristo, Dios no le habla a nadie. Lo único que le dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es lo único que le dice. Que es el primer mensaje de Jesús. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el día que tú cambies tu mentalidad es que vas a poder creer en el Evangelio. Y el Evangelio es de Dios acerca de su Hijo. Amén. Y cuando tú comiences a tener una relación con su Hijo, inmediatamente tú comienzas a tener una relación con el Padre. Amén. Inmediatamente tú comienzas a conocer quién es el Dios que creó todo. Inmediatamente tú comienzas a ver la paternidad de Dios. La Biblia utiliza unos lenguajes que son figurativos, pero cuando vamos teniendo la revelación progresiva, nos vamos a dar cuenta que es mejor yo tener una relación con Dios, viéndola a Él como Padre, que tener una relación con Dios, viéndome Él como oveja. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque una oveja nunca va a tener la naturaleza del pastor. Un hijo sí tiene la naturaleza del Padre. Entonces es mayor la revelación del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, porque ahora yo puedo acercarme a Él y hablarle como hijo. Y como hijo tenemos la confianza. Es más, dice las Escrituras que nuestro espíritu dice, Abba, Padre, papito lindo. Es una palabra aramea que está diciendo que tenemos confianza en nuestros padres. Y al tener confianza en nuestros padres, tenemos la facilidad de no importa la condición que yo esté, no importa lo que yo estoy pasando, yo puedo llamar a mi padre y decirle cómo yo me siento. Y un buen padre, cuando su hijo tiene necesidad y tiene necesidad de pan, no le va a dar una piedra a comer. ¿Cuántos están aquí? Amén. Yo no conozco un padre que sea bueno, que su hijo tenga necesidad y él pueda resolverle la situación a su hijo, que su padre, incluyendo la madre, diga que no. Entonces, ¿qué sucede? Ese es nuestro Padre Celestial. Si Él sabe nuestra condición, Él sabe lo que estamos pasando. Entonces, bendito sea Dios en Cristo, que ahora a través de Cristo podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Por medio de su palabra, por medio a su verdad. Y es la invitación que Jesús hace. Jesús hace una invitación. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Es decir, Jesús dice, vengan a mí que yo les voy a dar reposo. Es reposo que te está ofreciendo. Sí, es algo espiritual, porque estamos hablando de reposo espiritual. Todos los que están aquí, que hemos trabajado, sabemos lo que es un día largo de trabajo. Un día de 10 horas, de 12 horas. Y sabemos que llegamos a la casa es molido. Yo soy uno que cuando llego cansado no quiero que me molesten. Déjenme tranquilo. Déjenme hacer mi ritual, que es sentarme, estarme tranquilo, pero ni me hablen. Déjenme tranquilo. Porque llego cansado. Y eso soy yo. Y cada quien que llega cansado sabe lo que es el cansancio físico. Ahora bien, hay un cansancio es peor que el cansancio físico, que el cansancio espiritual. Porque tú puedes estar cansado físicamente y puedes descansar un ratito y recubres fuerza. Yo llego, descanso un rato. Si tú me das 10 minutos, yo cabeceando en el mueble, me tomo un café y me baño, te trabajo 8 horas más. Como nada. Porque mi cuerpo descansa. Por eso el cansancio físico. Ahora bien, ¿cómo tú resuelves un cansancio espiritual? Solamente Cristo puede hacer descanso. Amén. Solamente Él. Si la fórmula es, mira, acércate a Cristo. La fórmula es que tú necesitas el descanso espiritual. Porque el descanso físico, tú estás tan cansado y eres capaz de dormir. Pero el cansancio espiritual ni siquiera te deja dormir. Sí, así es.
Es decir, que el cansancio espiritual es peor que el cansancio físico. ¿Cómo están aquí? Entonces, Jesús viene a darme un descanso espiritual. Es decir, que lo que Él debe proporcionarme son riquezas espirituales. Porque el tener bienes y el tener una buena cama y un buen aire acondicionado no te permite, tú puedes dormir físicamente, puedes acostarte ahí, pero eso no te va a aliviar espiritualmente. Entonces, Jesús viene a traerte un descanso espiritual. Ahora, ¿por qué el hombre tiene ese cansancio espiritual? Por lo que sucedió en el Edén. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone a Adán en el Edén, Dios lo que hace, que le da todo a Adán en el Edén. Pero cuando lo saca, decía, Adán llegó ahí, ya todo estaba listo. Pero cuando Adán peca, Dios lo saca del Edén y Adán tiene que producir lo que solo Dios puede producir. Él debía comenzar a arar la tierra y producir sus propios alimentos. Y Dios le había proveído todo eso. Es que fuera del Edén, el hombre tiene que producir lo que solo Dios puede producir en el Edén. Dentro del Edén. Ahora, nuestro Edén es Cristo, porque Edén es placer. Es un estado emocional, espiritual, placentero. Y ese estado emocional y placentero, solamente la presencia de Dios en nuestra vida puede lograrlo. Amén. Solamente Él. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace que yo esté cansado? ¿Qué hace que yo esté en esa condición espiritual? Bueno, porque después del pecado nosotros somos enemigos de Dios en nuestra mente. Es decir, lo que hace que yo esté cansado espiritualmente no es porque trabajo mucho físicamente. Yo estoy cansado espiritualmente porque mi mente es enemiga de Dios. Y a mi mente ser enemiga de Dios, yo siento y tengo una conciencia de que alguien me está persiguiendo. De que la justicia de Dios, hay una conciencia en mí que la justicia de Dios me está persiguiendo. Esa es la razón que la religión te invita a hacer muchas cosas para pagarle a Dios. Porque como tú sabes, como por naturaleza el hombre sabe que es enemigo de Dios y que hay una persecución y es enemigo de la mente, de la mente, está en enemistad con Dios. Entonces el hombre quiere, ¿qué quiere? Hacer cosas para pagarle a Dios. Entonces, dice Job en 37:19, muéstranos que le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Es decir, la llenura de las tinieblas en nuestra mente hace que no ordenemos nuestras ideas. Y como no ordenamos nuestras ideas son fallidas. Y vivimos cometiendo muchísimos errores porque viene un pensamiento, viene una idea, y yo entonces inmediatamente, si estoy llena mi mente de tinieblas, viene una idea, inmediatamente empiezo y digo, a través de esta idea que me surgió, yo voy a resolver mi problema. Yo tengo muchas situaciones económicas. Bueno, la manera de yo resolver todas mis deudas económicas es trabajando mucho. El problema de esto, que puede ser que tú pagues todas tus deudas trabajando mucho, pero al mismo tiempo puede ser que tú pierdas tu salud trabajando mucho. Y viene a ser entonces que la medicina es peor que la enfermedad. Entonces, ¿qué sucede? Porque las tinieblas que hay en nuestra mente no nos permite ordenar nuestros pensamientos. El afán, la gran mayoría de enfermedades de la gente es producto del afán. La falta de sueño, la falta de concentración, no tener una buena digestión es por el afán. Porque estamos tan afanados a través de cumplir metas, de cumplir propósitos. Estamos tan afanados de que qué va a pasar de mí en el futuro. Estoy tan afanado con mi familia, mis hijos, mi casa. Pues eso es producto de la enemistad con Dios en nuestra mente. Pero le traigo buena noticia. Bendito sea Dios en Cristo, que en Efesios 2:14 dice que Jesús es nuestra paz. Amén. No solamente que nos da paz, sino que Él mismo es nuestra paz. Que la paz de Dios se encarna en nosotros. Y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no importa lo que esté pasando, tú sabes que tú tienes paz, pero no una paz que tú la produces, sino que Él la produce en ti. Él dice, estate tranquilo, estate quieto, estate quieta, que yo tengo el control de todo lo que está pasando a través de ti. Entonces, Él es nuestra paz, Él es nuestra paz, Él es que nos da reposo, Él es que nos da esa tranquilidad que podemos tener y algo espiritual. Y todos los que estamos aquí tenemos situaciones que provocan que nosotros perdamos la paz. Pero la Biblia nos ofrece a Jesús como la paz de nuestra alma, como el ancla de nuestra alma,
¿Qué es lo que va a permitir que nuestra alma esté tranquila, esté en paz? Porque yo no voy a estar fijándome en lo que está alrededor, aunque me afecte. Lo que yo voy a estar confiado en el Dios que yo le estoy sirviendo. Amén. Y sé que el Dios que yo le sirvo es poderoso para resolver todas mis situaciones. Y aunque Él no lo resuelve, Él sigue siendo poderoso. Amén. Gloria a Dios. Y al final, esto que yo estoy viviendo, al final, yo voy a decir, todo eso que yo viví obró para bien. Porque el bien que obró fue que en el momento más difícil de mi vida se me reveló el Dios creador del cielo y de la tierra. Y lo mejor de todo es que aún en el momento más difícil de mi vida, yo vi la mano de Dios que me sostenía. Amén. Que si nosotros aquí estamos de pie, estamos caminando, es porque Él nos ha llevado de su mano. Amén. Su diestra nos ha sostenido. Porque ninguno... Y miren, y usted puede decir que a usted que le ha pasado más cosas en este mundo. Y hay gente que le ha pasado la cuarta parte de lo que les ha pasado a usted. Y ellos han partido de este mundo porque han decidido partir de este mundo. Solamente con la cuarta parte de lo que le ha pasado a usted. Es decir, que si usted está de pie hoy es porque la gracia de Dios ha estado con usted. Amén. Es porque Dios lo ha estado persiguiendo. Y mientras usted más corre, Dios más corre atrás de usted. Eso yo lo aprendí. Mientras yo más corría, a muchos de nosotros nos tiene que pasar como Jonás. Que Dios lo mandó a Jonás a Nínive. Y Jonás decía que no iba para allá. Yo no voy para allá. Y Dios le dijo, vete por ahí. Vete por donde tú quieras. Pero nos juntamos en Nínive. Nos juntamos en Nínive, Jonás. No, que yo me aparté un besito. Vete. Pero te digo algo. Te voy a estar en la playa esperando en Nínive. Te voy a estar esperando. Y hacer mucho que de nosotros. Que Dios le va a decir, mire, vete para donde tú quieras. Camina. Vete para Atlanta. Vete para la Florida. Vete para Miami. Vete para donde tú quieras. Pero nos juntamos donde yo dije donde yo me propuse juntarme contigo. Ahí te voy a estar esperando. Ahí te voy a estar esperando. Entonces, ¿qué sucede? Muchas de las situaciones y muchos de los procesos que nosotros vivimos está, no que Dios los creó, sino que Dios está utilizando eso para que tú te acerques a Él. Sí, porque Dios no tienta a nadie en el mal. Y nadie puede decir que Dios hace un proceso de mal para ti, sino que Él permite los procesos porque Él sabe que ese proceso es lo que va a hacer que tú te acerques a Él. Entonces, el problema es que nosotros a veces somos tan duros que los golpes que nos da la vida nos hacen insensibles. Y cada día la vida le da, y no somos capaces de levantar la mirada hacia el cielo y decir, el único que tiene respuesta a cada situación de mi vida es Dios. El único. Y toda mi vida está en sus manos. Toda mi vida. Mi salud, mi familia, mis hijas, mi esposa. Todo está en sus manos. Pero eso es lo que me va a dar descanso. Cuando yo ponga toda mi vida en la mano de Él. Es lo único que me puede dar descanso. Entonces está una carga, que Jesús habla de la carga. Él dice que vengan a Él todo lo que esté cargado también. Ahora, ¿qué produce carga en términos espiritual? ¿Qué produce un peso en términos espiritual? Hay un pasaje que expresa el peso del pecado. Si se acuerdan, la mujer samaritana, cuando va a buscar agua, ¿con qué fue? Con un cántaro, para llenar ese cántaro de agua. Entonces, cuando ella llenara ese cántaro de agua, iba a regresar cargada con el cántaro. Pero nos damos cuenta que esa mujer iba fuera de horario a buscar agua, porque quizás tenía miedo, temor de que la vieran. Ella iba a la hora anormal, porque la gente iba a las 6 de la mañana a buscar agua y la mujer samaritana iba a las 11 de la mañana apresuradamente. ¿Qué hacía que esa mujer o tomara la hora más difícil para buscar agua? Se entiende y se creerá para no encontrarse con nadie que la viera. Tenía miedo, vergüenza y culpa por la vida que había llevado y no quería que nadie la viera. Pero cuando se encuentra con el Maestro, cuando se encuentra con Cristo, miren cómo dice el texto, Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Es decir, que ella en toparse con Cristo hizo que dejara el cántaro. El cántaro simboliza la vida de pecado, simboliza la carga que produce el pecado. Lo único que va a hacer que tú descanses en términos espiritual por la causa del pecado es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es toparte y encontrarte con Él, tener un encuentro personal con Él. Y no es un encuentro de un lugar físico, es el encuentro de un lugar espiritual, que es tu espíritu. Porque esa mujer buscaba a Dios todos los sábados en el monte Sinaí, en Silqué, todos los sábados, religiosamente. Ella iba a una religión a tener un encuentro con Dios. Y ese día se pasaba adorando y alabando a Dios el sábado. Pero ya el domingo volvía a sus andanzas. Pero el día que encontró a Cristo, salió a hablar y a decir, yo creo que encontré el Cristo. Yo creo que Dios le dio respuesta a mi vida. Lo que yo estaba buscando un sábado, un reposo, lo encontré en una persona llamada Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces el único que puede dar reposo a nuestra alma es el bendito nombre de Jesús. Solamente Jesús puede dar respuesta a nuestra alma, al cansancio por causa del pecado. Gloria a Dios. Nadie puede salir de su condición espiritual a menos que deposite toda su fe, toda su fuerza en la persona de Jesucristo. No hay manera, querido hermano, créanme que no hay manera de que nosotros podamos salir de nuestra condición espiritual. Entonces, el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestra alma. Es decir, que Jesús está ofreciendo un descanso para nuestra alma. Pero la clave del descanso de nuestra alma está en el yugo. ¿Por qué? Muy sencillo. La Biblia está escrita en el contexto que está escrito. Cuando Jesús le habló esto a ellos sabían de qué Jesús estaba hablando cuando dijo del yugo. El yugo, usted tomaba un buey fuerte, grande y experimentado. Y usted quería enseñar a arar a un buey pequeño. Entonces le ponía el yugo del buey fuerte al pequeño. Y el buey pequeño, como no sabe arar, como es la primera que lo va a hacer y no tiene fuerza para hacerlo, lo están entrenando, el buey pequeño quiere él arar él. Y se quiere desviar, pero como el buey fuerte, grande, sabe cómo arar, sabe el camino, hace así, por aquí derecho. Y el buey pequeño comienza, no, yo me voy por acá. Y el buey fuerte, es por aquí. Es por aquí. Y por más que quiere el buey pequeño desviarse, no puede porque el buey grande lo está dirigiendo. Jesús le está diciendo, yo soy el buey grande que puedo dirigirte a ti. Si yo soy el que te puedo direccionar en tu camino para que las cosas de tu vida cambien. Para que las cosas comiencen a cambiar para bien en tu vida. En tu casa, en tu salud, en tu matrimonio, en tu trabajo. Tú necesitas dejarte que yo te lleve tu carga. Yo necesito dirigirte yo a ti. Entonces, eso es lo que te va a dar descanso. Lo que te va a dar descanso es cuando sea yo que lleve tu carga. Si cuando tú deposites tu carga en mí es que tú vas a poder tener descanso. Esa es la única manera. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es lo que te va a dar descanso. Y eso es lo que Jesús está ofreciendo. Descanso para nuestra alma. Es decir, y ese descanso para nuestra alma y es cuando seamos capaces de ser humildes. Y ser humilde es simple y llanamente reconocer que necesitamos de Dios. Amén. Todo aquel que entienda que es autosuficiente se hace independiente de Dios. Y tú vas a querer producir lo que solamente Dios puede producir. Tú vas a querer producir mucho para poder tener comida. Tú vas a querer producir mucho para poder pagar tu casa. Tú vas a querer producir mucho para tener buen carro, buena casa, buena vestimenta. Pero cuando tú depositas toda tu confianza en Él, hay una palabra que dice, buscad el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Es decir, que lo que tú necesitas, tú no vas a tener que buscarte, el reino te lo va a añadir. Amén. Y todos nosotros podemos darnos cuenta que a veces tenemos necesidad de algo y no se le hemos pedido a Dios y alguien viene y nos suple esa necesidad. Y tú dices, ¿cómo la gente o alguien sabía que yo tenía necesidad? El reino de Dios está pendiente de eso. Porque hay una palabra que suelto en el reino. Y esa palabra está flotando para todos aquellos que busquen el reino de Dios. Amén. Y por eso comienzan a llegar las cosas.
Porque lo que Dios quiere no es que tú andes detrás del dinero, sino que a los hijos de Dios el dinero tiene que andar detrás de ellos. Es un principio espiritual. Los hijos de Dios no andan atrás del dinero. La ley es que el dinero tiene que andar atrás de ellos. ¿Por qué? Porque es buscar el reino de Dios y su justicia y los demás pues serán añadidas. El dinero está ahí, que es parte de los demás. Lo que tú necesitas está ahí, Dios te lo va a añadir. Pero al mismo tiempo Dios va a cambiar tu mentalidad, que tú veas una cosmovisión diferente. Porque nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros tenemos es por vanidad, no por necesidad. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces Dios tiene que organizar nuestros pensamientos, nuestra vida, para no vivir una vida vacía, una vida vana, sino para vivir una vida para la gloria de Él. Que no tiene que ver con tener una camisa con un sello de marca, sino tiene que ver con un corazón dispuesto a adorar y bendecir su nombre. Amén. Que es más poderoso que algo físico, que algo espiritual. Y eso le va a dar reposo y descanso a tu alma. Entonces, Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Es decir, que el hecho que Jesús llevara nuestros pecados, llevó el madero, y ahí estaba llevando nuestros pecados, y fue colgado en la cruz por nuestros pecados, ahora, por nosotros, ahora, por haber creído en Él, y por la justicia de Él en la cruz, ahora somos curados. Y la curación que Él ofrece es la curación del alma. Porque todos los que estamos aquí hemos llegado a Cristo con el alma enferma. Y lo que más necesitamos es que nuestra alma sea sanada. Amén. Y Cristo tiene mérito más que suficiente para sanar nuestra alma, la dolencia de nuestra alma, las malas experiencias del pasado, lo que yo he vivido, lo que me hicieron. Entonces esa mala experiencia del pasado es lo que va a sanar mi alma. Cada experiencia es individual y aquí no hay una fórmula para que le funcione a todo el mundo. Dios sabe cómo operar a cada quien. Él sabe cómo operar con cada uno y sabe qué instrumento va a utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Lo único es que yo tengo que ponerme en la mano de Él. Si nosotros en términos físicos tenemos necesitamos una operación del corazón, el cardiólogo no vaya a mi casa a operarme. Yo tengo que ir al cardiólogo. En términos espirituales es así. Si yo sé que estoy enfermo en términos espirituales, yo tengo que ir a donde el doctor de doctores, al médico por excelencia, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces tengo que ir donde Él para que Él me opere en mi corazón. Porque muchas veces yo creo que estoy sano. ¿Y quién ha visto que tenemos un nacito aquí, que a veces tiene una postilla y tú crees que está sano el nacido, ¿verdad? Y te doy tu golpecito y la postilla sale y comienza a salir la sangre y la pus. La herida no estaba sana. La herida comenzó a cauterizarse, pero por debajo está flor de piel. Muchas veces nuestro corazón está así, que lo que tiene es una postilla por fuera. Y yo digo, estoy sano de lo que me hicieron, de cada herida que yo tengo. Yo estoy sano, sí. Y gloria a Dios, aleluya, estoy sano. Tópale. Para que tú veas cómo sale una vez. Al hospital. Entonces no hay sanidad. Entonces Dios tiene que tomarse un tiempo y hacer una operación en nuestro corazón y sacar todo lo que hay en nuestro corazón, toda esa pus, toda esa infección y sacarla y Él mismo curarla. Lo que te aseguro que si Él inició la operación, Él la va a terminar. Amén. Porque el que empezó la buena obra en nosotros la va a culminar hasta el día de Cristo. Lo que tú necesites es ponerte en la mano de Él para que Él opere tu corazón. Denle un abrazo a Cristo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús hace que mi carga sea ligera. ¿Por qué? Porque el peso del yugo no lo lleva el buey pequeño, sino el buey grande. Por eso que él habla de que su carga es ligera. Porque cuando le ponen a los dos el yugo, al buey grande ser más grande y más fuerte, el peso fuerte y más amarrado, al buey pequeño solamente le amarran el palo del yugo para direccionarlo, pero la carga no está sobre el buey pequeño, sino sobre el buey grande. Entonces, como Él llevó nuestros pecados en la cruz, ¿qué es lo que produce la carga? Él está diciendo, si tú vienes y me entregas tu pecado a mí, yo voy a llevar tu carga. Bendito sea su nombre. Y tú vas a comenzar a tener un alivio. Y eso es lo que te da lo que se llama la paz sobre tu entendimiento. Porque dice Romanos capítulo 5, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no solamente tenemos paz para con Dios, sino que también tenemos la paz de Dios, que es su Hijo. Porque Él es nuestra paz.
Y por eso yo comienzo a tener paz, una paz que mucha gente confunde, porque la gente a veces te ves con tanta paz y tú confiando en Dios, que crees que aquí no te importan las cosas. Lo que pasa es que tú estás confiando en Dios. Y tú llegas a una situación que tú tienes una situación a veces que solamente Dios puede sacarte. Porque hay tantas veces que tú has querido salir, lo que vive chocando por aquí, chocando por allá, porque quieres salir de la situación. Pero cuando tú dices, déjame ponerle en mano, déjame dar oportunidad a que Dios obre en mi vida, déjame entregarle todo a Dios, y tú vas a ver cómo comienza tu vida a cambiar. Y el versículo de hoy para finalizar es 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Te aseguro algo en el día de hoy, que si tú pones toda tu ansiedad sobre Él, hoy, mira, decide hoy poner toda tu ansiedad sobre Él, toda tu ansiedad, toda tu situación, toda tu deuda, todo lo que tú has vivido, ponla sobre Él. Hoy mismo, ahí mismo, tú dices, mira, yo te voy a poner toda mi vida sobre ti. Todo lo que yo estoy viviendo, yo voy a poner sobre ti. Todo. Y te aseguro, porque te aseguro, que tú vas a experimentar el cuidado de Dios. Y el cuidado de Dios no necesariamente es que los problemas comienzan a resolverse. El cuidado de Dios es que tú comienzas a tener una paz interior. Y no solamente una paz interior, sino que tú comienzas a tener gozo. Comienzas a tener un gozo. Y mientras la situación se puede poner más difícil, tu gozo se va ensanchando. Porque el reino de Dios no consiste ni en comida, ni en bebida, sino paz, justicia, gozo y paz en el Espíritu. Eso es el Evangelio. Que aunque afuera todo está bien difícil, adentro tú tienes el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Bendito sea su nombre. Pon toda tu situación en las manos de Dios a partir de hoy, para que comience a experimentar la paz de Dios, el consuelo de Dios y todo lo que Dios tiene en la abundante riqueza de su gracia para con nosotros, en la persona de Jesucristo. Se pueden poner de pie. Bendito sea.